Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que nos invita a visibilizar un delito cruel, silencioso y pocas veces denunciado. Y hoy queremos hablar de este tema desde otro lugar, nos queremos salir del guión y por eso este episodio está siendo grabado desde la Fundación Casa E. Borrero, porque queremos entender este tema no solo desde lo institucional, desde las campañas que hacemos las organizaciones del tercer sector, el gobierno, organismos internacionales, sino también desde el arte. Queremos saber si el teatro salva vidas, si una historia puede volverse un mecanismo de alerta para una víctima potencial. Bienvenidos y bienvenidas a Fuera del Guión, el video podcast de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF Colombia. Aquí en Fuera del Guión nos gusta conversar sobre esos temas que parecen comunes, pero que de verdad necesitan una mirada un poquito más crítica. Cuando hablamos de trata de personas solemos asociar el tema a explotación sexual, pero la verdad es que el tema abarca muchísimas otras miradas, incluida la explotación laboral. Y de hecho este tema cada vez se vuelve más complejo porque hoy en día los criminales no necesitan ni siquiera estar físicamente con sus potenciales víctimas porque las redes sociales también se han vuelto un escenario muy peligroso para cooptar nuevas personas. Sumado a esto, vemos que definitivamente la prevención se vuelve el tema crucial, no solamente con las campañas institucionales, sino también con otras formas que nos ayudan a tener conciencia sobre el tema. Y ahí es justamente donde el arte, el teatro, cobra una importancia fundamental. Y hoy tenemos el privilegio, en Fuera del Guión, de estar con Alejandra Borrero en su casa, en Casa E, para que Alejandra, que es directora, activista, actriz, nos cuente un poquito de esta relación entre el arte y la prevención. Alejandra, bienvenida a Fuera del Guión y gracias por acompañarnos hoy. A ti, muchísimas gracias. Realmente, cuando empecé a conocer el tema de la trata de personas, la sensación fue que no podía haber una cosa más horrible en el planeta. Yo he trabajado con conflicto armado, con violencia de género, con todo tipo de situaciones aberrantes, pero la trata de personas es lo más impresionante que haya visto yo en mi vida. Primero porque es un tema que es una red gigantesca y que es muy difícil de muchas veces una mujer ni siquiera sabe que es víctima de trata. Y eso es un tema muy complejo, que enamoren una mujer y luego se la lleven y traten con ella y la vuelvan y la prostituyan, por ejemplo, hace que una mujer pierda toda su autoestima, pierda se olvide de quién es, no tenga un espacio que la contenga, así que es una de esas cosas que realmente deshumaniza a la gente de una manera pavorosa. Alejandra, yo quisiera arrancar preguntándote cuál fue ese momento o esa obra o ese espacio que te hizo clic y entender que había que hacer algo sobre este tema y ese algo pues tenía que ser a través justamente del teatro. Bueno, realmente llegó aquí a esta casa una mujer que fue víctima de trata y que estaba lanzando un libro y nos unimos para hacer este trabajo. Ella misma me mandó, digamos, las 5 mujeres con las que trabajé, que eran 5 víctimas de trata, y Marcela realmente fue la que de alguna manera logró que pudiéramos trabajar sobre este tema, y yo le dije, pero ya, inmediatamente, claro que sí. Ver llegar a estas 5 mujeres a esta casa, verlas disfrazadas para que la gente no las reconociera en el bus, en el Transmilenio, donde las tildaban de prostitutas, porque muchas veces una víctima de trata no le queda más que seguir prostituyéndose, no porque no haya otras alternativas, por supuesto no las ve nunca, sino porque realmente su autoestima y digamos, su poca contención alrededor hace que no tenga otras alternativas. Así que ellas 5 se prostituían y llegaron a esta casa y empezaron a trabajar conmigo. Alejandra, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito más de las historias detrás de esa obra con las 5 mujeres para que en realidad podamos ponerle pues rostro a este tema que estamos conversando. Primero, decir que en nuestro trabajo la premisa principal es la acción sin daño, y poder hablar de las historias de esas mujeres sin que se les partiera el alma era realmente difícil. Así que
¿Se puede? Hubo un ejercicio, por ejemplo, que hicimos que fue absolutamente maravilloso. Primero, no querían volver a ver un hombre, nunca en su vida, ninguna de las 5. No querían volverse a dejar tocar de un hombre nunca más. Y empezamos a trabajar y uno de los ejercicios que hicimos, porque queríamos como hablar un poco de lo que era para ellas la libertad. Imagínate estar uno, algunas estuvieron más de 15 años en situaciones de trata. O sea, que pensaron que nunca más en su vida iban a poder decidir por sí mismas. Así que hicimos un ejercicio donde las sosteníamos y no las dejábamos ir. Y en un momento dado las soltaba y salían corriendo. Y yo hice este montaje con Camilo Carvajal, que es un gran director, amigo mío desde hace muchos años. Y Cami se paraba al otro lado y yo no me di cuenta, no caí en cuenta. Y ellas salían corriendo, lo abrazaban. Y algunas veces se cayeron juntos porque salían y se iban corriendo como unas, mejor dicho, esa sensación de libertad, de liberarse, era una cosa muy interesante. Y entonces después decían, bueno, no queremos volver a tener un hombre cerca, pero a Camilo sí. Y eso es empezar a sanar, Claro. empezar a darse cuenta que no todos los hombres están ni quieren dañar, ¿no? Pero cada historia de ellas. Entonces decidimos, primero la escenografía era una cama que cada una de ellas cargaba. No habían vuelto a montarse en un avión después de haber sido víctimas de trata y viajamos con la obra. Y recuerdo cuando nos subimos al avión, la cara de las 5 era, me hubiera dado mi vida por tomarles una foto, porque realmente la carita de, Dios mío, no vamos a ser tratadas, sino que vamos a mostrar lo que nos pasó y que la gente nos oiga y nos respete por esto. Es realmente increíble, por eso el arte es tan bello, porque dignifica. Ellas pudieron pararse al lado de todos los que estaban en ese momento trabajando estos temas, la ONU, el Ministerio de Gobierno. Mejor dicho, estábamos con todos los altos mandos que trabajaban estos temas y ellas paradas al lado, que siempre habían estado escondidas, ¿no? Entonces fue realmente tan bello, pero cada historia de ellas era más impresionante que la otra, así que decidimos grabar las historias y lo hicimos en un solo día. Yo creo que fue lo más devastador que pude haber hecho. Llegué a mi casa y mi madre estaba en mi casa por alguna razón y llegué a tirarme en sus brazos y a llorar horas de horas. Las historias de cada una de ellas eran tan brutales, así que decidimos que ellas no las contaran y sacamos apartes muy pequeños de las historias que tenían y hicimos un ejercicio con las camas y ellas iban como arrastrando sus camas y mientras teníamos estos audios en la obra. Y recuerdo que el primer día que les hicimos, ellas todas soltaron a llorar sus ojos y yo, chicas, ya pasó, nunca más les va a volver a pasar, pero es muy difícil, y por supuesto ser víctima es un tema en donde vuelves a caer y vuelves a caer y vuelves a caer, así que cogieran fuerza, que supieran que sus historias tenían que servirles para ser seres que puedan ayudar y servir en esta sociedad. Fue de las cosas más bellas que nos pudo pasar. Realmente cada una de ellas digamos, ha hecho una vida y tengo rastros de todo lo que les ha ido pasando después de esto. Y creo que siempre vale la pena darle la mano a seres humanos que han sufrido tanto. Y en tu experiencia, ¿qué tiene el arte o puntualmente el teatro que no tenga una campaña institucional? ¿Qué logra hacer, que no logra hacer nada más? Gracias a Dios ya entendieron. Cada vez que yo iba a cualquier parte a hablarles, a decirles, esto lo deberíamos hacer con arte. ¿Y arte para qué? Y yo decía, pero por Dios, el arte sensibiliza, el arte llega a un lugar donde no llega ninguna campaña y es al corazón. El arte te permite entender la problemática desde otro lugar. El arte no solamente te muestra la problemática, sino que te
te hace transitarla también, pero trabajar con 5 mujeres que fueron víctimas de trata y ver la capacidad que tiene el arte para transformarlas profundamente fue increíble, porque eran 5 mujeres destrozadas, que llegaron a esta casa con el alma rota, sin pensar que nada en la vida podía cambiar. Y todas 5 salieron de la prostitución, viven y hacen otro tipo de trabajos, pudieron hablar con sus familias, pudieron hacer, muchas de ellas que nunca habían contado lo que les había pasado, pudieron mostrárselas en la obra y luego hacer todo un camino maravilloso de reconciliación. Alejandra, ¿y qué hacemos con el tema de las nuevas generaciones y las redes sociales? ¿Qué hacemos para que la prevención también ocupe esos espacios digitales? Bueno, aquí hay un problema grave y es que somos un país que nos gusta el dinero fácil. Yo creo que el narcotráfico ha dejado en Colombia esa sensación de que si yo invierto 1 y gano 100, eso es facilísimo. Y por eso esa frase tan bella en las campañas de trata de eso tan bueno no dan tanto. Y no dan tanto, y se los aseguro, y no vale la pena, y no hay realmente un camino de vuelta. Cuando una mujer cae y es víctima de trata, hay tal cantidad de mecanismos que no le permiten volver a salir de ahí, que acaban con la vida y con los sueños de un ser humano, y especialmente las mujeres. Más del 70% de las víctimas son mujeres, pero por supuesto hay hombres y hay niños y hay matrimonios serviles y hay muchas maneras que las mujeres, que nosotros no entendemos. Así que las redes son muy complejas en ese sentido, porque primero pensamos que todo lo que está en las redes es cierto, sí, y no es cierto. Y segundo, la manera de captar y de darle la vuelta a las personas es increíble. La capacidad que tienen estos personajes de darte respuestas a todo lo que necesitas. Lo único que yo le puedo decir es que uno en el fondo tiene que sentir. Uno en el fondo siente que algo no está bien. Pero por supuesto quiere convencerse de que se va a ganar una platica, que va a salir de la pobreza, que va a poder ayudar a su mamá y a su papá, que va a poder criar a su hijo de otra manera, que va a dejar de hacer un trabajo que lo tiene cansado, que no le gusta, y que esa posibilidad se va convirtiendo en algo tan increíble que se les olvida oír ese personaje que está acá adentro, que siempre nos está diciendo, ojo con eso, porque de eso tan bueno no dan tanto. Yo sé que has trabajado muchísimo en otros temas, construcción de paz, muchos temas también de conflicto, y lo haces también con comunidades, ¿no? ¿Qué has aprendido de ese trabajo con comunidades? ¿Qué te llevas de eso? Que una vez justamente estaba haciendo una de mis charlas de no violencia en uno de los lugares más peligrosos del momento, porque además 50 años de guerra que me han tocado a mí en la vida, que de pronto a usted no, pero a mí sí, hizo que pudiera estar en lugares muy, muy complejos de violencia, y estar en una zona donde llegué y me contaron. Vino una buseta y se llevó 30 niñas y no las encontramos y les quitaron los teléfonos y todo el pueblo sabía que habían sido víctimas de trata y que se las estaban llevando. Y recuerdo haberme subido al escenario y decirles, hablen, por favor, hablen del tema y traten de buscar a las autoridades y hagan algo, porque si no se van a perder esas niñas. Así que me tocó salir corriendo e irme. Nomás terminé, me montaron en un carro y me hicieron salir corriendo, pero como comunidad, y esto es muy triste porque es que realmente como sociedad seguimos victimizando a las víctimas de trata. Las tildamos y las tratamos como si ellas hubieran de una u otra manera, algunas de ellas se van a prostituirse, pero es que ser víctima de trata es la cosa más horrible que le puede pasar a un ser humano. O sea, que te quiten el nombre, que te pongan, que te cambien, que
que no te dejen volver a contactarte con tus seres queridos, que te lleven a un lugar donde no sabes el idioma, o que no te vuelvan a permitir, y piénsenlo, contactarse ni con su mamá, ni con sus hermanos, ni con sus maridos, porque muchas veces hay víctimas de trata casadas con hijos que se las llevan y nunca vuelven. Eh, hace que estos seres humanos estén tan vulnerables, que estén en una posición tan horrible, que como sociedad seguimos revictimizándolas. Así que hay que hablar, hay que acompañar. Si usted ve una mujer que está en una zona, por ejemplo, de bares, menor de edad, que no debería estar ahí, en vez de decirle, que ahí están pintadas, vinieron a buscar hombres, busque las autoridades, dígale a alguien. Realmente como sociedad todos tendríamos que hacer alguna cosa y no lo hacemos y nos hacemos los locos, y la trata es de las cosas más silenciadas porque es muy difícil reconocer una víctima de trata, y por eso la obra de teatro era tan interesante, porque terminando la obra llegaba mucha gente a decirme: yo fui víctima, yo estuve encerrada. Una mujer llegó y me contó, y que no le había contado nunca a su marido, que llegando a Bogotá la habían cogido dos hombres y la habían prostituido por 6 meses hasta que logró volarse, se subió en un bus y se voló. Pero estuvo 6 meses en una situación horrible, y esta mujer vio esa obra, lloró a sus ojos y subió y me contó. Y creo que hablar, y me dijo: no se lo he dicho a nadie. Imagínate si se lo iba a decir a alguien, a nadie. Entonces, ser víctima no es un tema que le pase solamente a mujeres que no tienen cómo. Tenía una de las chicas con las que trabajé, se había ido de vacaciones para Cartagena con una amiga, y de vuelta la cogieron y la metieron en una casa y no la dejaron salir, casada, con hijos. Su marido pensó que lo había abandonado, sus hijos. Imagínate la situación tan horrible. Y por supuesto, le gustaba la fiesta, se fue con su amiga, su mamá estaba muy brava con ella, pero realmente no hay sino compasión para las víctimas de trata, no hay sino, realmente en ese tema todos los colombianos deberíamos ser, y es que sí que somos poco empáticos, ¿no? Y creemos que el otro se merece lo que le pasa. No, a nadie se merece ser tratado, y ser esclavo, ¿no? Porque además creo que en el mundo creo que hay más de 5 millones de personas que son esclavas, y eso habla, ni en la época de la esclavitud hubo tal cantidad de personas. Así que este es un tema. Por ejemplo, yo voy a Europa, voy a España, veo estas colombianas por ahí paraditas en una esquina buscando un cliente, y sé que son víctimas de trata. Y me ha tocado en los aviones, me encontré con una chica, iba para Argentina, me encontré con una chica que se paró y no sabía abrir la puerta del baño y no salía, y después de que entró no lo podía abrir, no podía, me tocó pararme y decirle: corre el cosito, y estaba en un viaje internacional. Y yo le dije: ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y le advertí, le dije: por favor, guárdate el número de tu mamá dentro del brasier, por favor hazlo, de pronto está siendo víctima de trata. Así que en ese orden de cosas vi a otra chica también viajando a Europa sin maleta, solo con un morral y en una pinta que yo dije: esta chiquita, ¿para dónde va? ¿Qué está haciendo? Esta chica de Argentina me contó que tenía un novio, que había venido un hombre de Argentina, que la había enamorado. Yo dije: oh Dios. Así que si uno tiene los ojos abiertos, uno puede ver que están sucediendo cosas. Yo, por ejemplo, por mucho tiempo no hubo los letreros en el aeropuerto, y yo llamaba y decía: pero ¿por qué no hay letreros en los baños que diga, por favor, Claro. que si sientes que te está pasando algo, llama a este teléfono? Pero más allá, si ves que una persona está dudando, no sabe qué hacer, no sabe pasar por migración, está asustada, acércate, háblale, ayúdala, puedes estarle salvando la vida. Increíble todas estas historias que nos cuentan, como para ir cerrando un poquitico, si tuvieras que dar un solo mensaje a todos los que estamos viendo esto, pasar de ser espectadores a ser de verdad personas más activas, ¿qué mensaje nos darías? Yo pensaría que
La trata de personas es posiblemente el delito más horrible que haya visto en la vida. Y yo he trabajado con la guerra, con, con enemigos que se asesinan unos a otros. Pero matar a un ser humano en vida, porque además, solo pensar esto, si tú tienes 1 kilo de cocaína, la vendes y bueno, te ganas un dinero. Pero a una mujer la vendes un día, 2, 3, 20 veces, 50 veces en el día. Y ellas, con las que trabajé yo, por ejemplo, decían, no era tanto, no se quejaban de la cantidad de hombres que tenían que atender, se quejaban de que no les daban agua, de que No. no les daban de comer, de que pasaban días enteros sin siquiera tomarse un vaso de agua. Las tratan como a carne, no como a un animal. Uno con los animales tiene cierto amor, les da de comer. Un animalito se le da a las mujeres víctimas de trata, ni siquiera comida les daban. Alejandra, antes de cerrar esta conversación tan conmovedora, ¿no? Y tan fuerte, quisiéramos entrar a una sección final en donde yo te voy a dar 3 afirmaciones y tú me dices si son falsas, verdaderas o incómodas. ¿Listo? Qué divertidas las 3 ideas. Entonces acaba la primera y dice, todavía creemos que la trata de personas solo le ocurre a otras personas y por eso no le paramos como tantas bolas. Verdadero. A cualquiera le puede pasar. Segunda afirmación, las redes sociales nos han conectado muchísimo con el mundo, pero también nos han hecho más vulnerables frente a muchos delitos. Verdadero. Las redes sociales tienen la, ¿cómo se llama eso? Si tú tocas un tema, empieza a llegarte sobre ese tema 1000 cosas, así que dentro de eso, casi todo eso es basura, ¿no? Y la tercera, el arte a lo mejor no cambia el mundo por sí solo, pero sí puede cambiar a las personas que transforman el mundo. El arte cambia, el arte transforma no solo a quienes están expuestos a él y lo viven y lo hacen, sino a quienes son espectadores y pueden entender una problemática desde un lugar muy diferente que es el corazón. Alejandra, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido un tema supremamente difícil de abordar, pero con toda esa trayectoria y todo este trabajo con tanto propósito que has hecho, pues creo que tenemos una visión muchísimo más amplia de cómo el arte dignifica, da voz y puede transformar pues nuestros entornos. Entonces, de verdad, gracias por esta reflexión y gracias a todos los que nos están viendo y ojalá pues estemos muy atentos a las señales que Alejandra hoy tanto nos insistió.